Bajo el puente del troll. Teatro del Goblin presenta el Evangelio de Nicodemo, también conocido como Actos de Pilato, Hechos de Pilato o Acta Pilati. Es un apócrifo tardío, escrito, se cree, en parte en griego y en parte en hebreo, y presuntamente escrito por Nicodemo, un sacerdote judío, específicamente un fariseo, es decir, un sacerdote del segundo levantamiento del templo de Jerusalén, que presuntamente visitó y defendió a Jesús antes de su pasión. Este es uno de los pocos evangelios apócrifos que en algún momento se pensó podría haber sido redactado por el verdadero autor del mismo, es decir, por el mismo Nicodemo, pero eventualmente se investigó que la primera parte del Evangelio fue escrita en griego, no en hebreo, por lo tanto no coincidía con haber sido escrita por el mismo Nicodemo, quien probablemente hubiera escrito en hebreo, y además se dató este Evangelio en el siglo IV de la era común, o en el siglo IV, digamos, después de Cristo, por lo que pues las posibilidades de que haya realmente sido redactado por Nicodemo en el siglo I son muy pocas. Además, este evangelio está inspirado en Juan. Toma muchos de sus fragmentos de Juan y algunos de sus fragmentos de Lucas, dos evangelios sinópticos que son pues posteriores al siglo I. Entonces no hay muchas posibilidades de que en realidad sea un texto tan antiguo, y es por eso que se le considera un evangelio tardío, que se cree fue escrito cerca del siglo IV de la era común. La copia más antigua de este evangelio se dice fue encontrado en un pretorio en Jerusalén, es decir, en las oficinas del general romano en curso en ese momento en Jerusalén, pero esto tampoco está confirmado. Se considera por todas estas irregularidades un texto apócrifo. Por esto, por haber estado escrito en fragmentos en distintos idiomas y por contener fragmentos tomados de otros evangelios. No obstante, este evangelio nos presenta muchos de los eventos y nombres importantes que hoy en día se consideran como parte fundamental de los fragmentos de la historia de los que vamos a hablar hoy. Específicamente el evangelio apócrifo que vamos a leer, Hechos de Pilato, o también llamado como el Evangelio de Nicodemo, está compuesto por dos partes: el juicio y la muerte de Jesús, y su famoso descensus ad infernos, o su descenso al infierno, como diríamos en español, contenido en los últimos capítulos de este evangelio, antes de algunas aclaraciones y cartas posteriores de Pilato.
Se cree que este relato, el descensus ad infernos o el descenso a los infiernos, está basado en Lucas capítulo 23, donde se menciona lo que Jesús estuvo haciendo mientras estaba muerto. Descensus ad infernos, precisamente, describen los actos de Jesús inspirados en el Evangelio de Lucas de lo que Jesús estuvo haciendo los 3 días que estuvo muerto, dónde estuvo su espíritu y qué hizo. Muchos nombres, les decía, importantes aparecen. El nombre de la famosa Verónica, la mujer que defiende a Jesús antes de su crucifixión, aparece por primera vez en este evangelio. También el evangelio menciona a Caifás, a Anás, 2 nombres muy importantes, por supuesto a Nicodemo y a otros que fueron figuras importantes durante la pasión y la crucifixión. También aparecen en este evangelio nombres como el de Dimas o Dismas, el famoso ladrón compasivo que fue crucificado junto a Jesús, Gestas, el otro hombre crucificado junto a Jesús, y Longino, el soldado que le clavó la lanza a Jesús. Así que muchos de los nombres que hoy en día se consideran dentro de la creencia popular como fundamentales para los hechos de la pasión de Cristo y su llegada al Gólgota provienen del Evangelio de Nicodemo, que además ha tomado algunos de sus fragmentos de otros evangelios. El capítulo de hoy será diferente a otros que hayan escuchado en esta temporada. En esta ocasión no voy a simplemente resumirles o explicarles los hechos de este evangelio. Voy a dejar que, por una vez, tengan una aproximación directa con estos textos. Por lo tanto, me dedicaré a leer este evangelio, si no de manera íntegra, de manera lo más completa posible, para que ustedes puedan darse una idea de cómo es, tal cual, la lectura de uno de estos textos apócrifos. Soy Sergio Vicencio y esto es Bajo el Puente del Troll, Hechos de Pilato o Acta Pilati. Yo, Emeo, israelita de nación, doctor de la ley en Palestina, intérprete de las divinas escrituras, lleno de fe en la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, revestido de carácter sagrado del santo bautismo e investigador de las cosas que acaecieron y que hicieron los judíos bajo la gobernación de Poncio Pilatos, trayendo a la memoria el relato de estos hechos, escrito por Nicodemo en lengua hebrea, lo traduje yo a lengua griega para darlo a conocer a todos los que adoran el nombre del Salvador en el mundo. Y lo he hecho bajo el imperio de Flavio Teodosio en el año 18 de su reinado y bajo Valentiniano. Y os suplico a cuantos leáis estas cosas en libros griegos o latinos, que oréis por mí, pobre pecador, a fin de que Dios me sea favorable y que me perdone todas las culpas que haya cometido, con lo cual, y deseando paz a mis lectores y salud a los que entiendan, termino este prefacio. Lo que voy a contar ocurrió en el año 18 del reinado de Tiberio César, emperador de los romanos, y de Herodes, hijo de Herodes, monarca de Galilea, en el año 18 de su denominación, el 8 de las calendas de abril, que sería el día 25 del mes de marzo, bajo el consulado de Rufino y de Rubelión, en el año 4 de la Olimpiada 202, cuando Josefo y Caifás eran grandes sacerdotes judíos. Entonces escribió Nicodemo, en lengua hebrea, todo lo sucedido en la pasión y en la crucifixión de Jesús. Y fue que varios judíos de calidad, Anás, Caifás, Somás, Datán, Gamaliel, Judas, Leví, Nefalim, Alejandro, Ciro y otros príncipes visitaron a Pilatos y acusaron en esta visita a Jesús de muchas cosas malas, diciendo: nosotros lo conocemos por hijo de José, el carpintero, y por nacido de María. Sin embargo, él pretende ser hijo de Dios y rey de todos los hombres, y no solo con palabras, mas con hechos, profana el sábado y viola siempre la ley de nuestros padres. Preguntó entonces Pilatos:
¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que quiere disolver en vuestro pueblo? Y los judíos le contestaron: la ley, confirmada por nuestras costumbres, manda santificar el sábado y prohíbe curar a los enfermos en ese día. Mas Jesús, en él, cura a ciegos, a sordos, a cojos, a paralíticos, leprosos y poseídos, sin ver que está ejecutando malas acciones. A lo que Pilatos repuso: ¿y cómo puede ser curar realizar malas acciones? Y ellos le replicaron: mago es él, puesto que por Belcebú, príncipe de los demonios, expulsa a otros demonios, pero él también somete a otras cosas. A lo que dijo Pilatos: no es el espíritu inmundo quien expulsa demonios, sino la virtud de Dios. Pero uno de los judíos respondió por los otros y le dijo: te rogamos que hagas venir a Jesús a este tribunal para que tú lo veas y lo oigas. Así que Pilatos llamó a un mensajero y le ordenó: trae a Jesús a mi presencia y trátalo con dulzura. Y el mensajero salió, y habiendo visto a Jesús, a quien conocía muy bien, tendió su manto ante él y se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, Señor, camina sobre este manto de tu siervo, porque el gobernador te llama a su presencia. Viendo lo cual, los judíos, llenos de enojo, se quejaron con Pilatos y le dijeron: deberías haberlo mandado traer a tu presencia no por un mensajero, sino por voz de un heraldo. Porque el mensajero, al verlo, lo adoró y le extendió a Jesús su manto, rogándole que caminase sobre él. Pilatos llamó al mensajero y le preguntó: ¿por qué obraste de esta manera? El mensajero, respondiendo, dijo: es que cuando me enviaste a Jerusalén cerca de Alejandro, vi de inmediato a Jesús caballero sobre un asno, y los niños hebreos con ramas de árbol en sus manos le gritaban: «Salve, hijo de David». Y otros, extendiendo sus vestidos por el camino, le decían: «Salud al que está en los cielos, y bendito el que viene en nombre del Señor». A esto respondieron los judíos, exclamando: «Aquellos niños hebreos se expresaban en hebreo. ¿Cómo tú, que eres griego, comprendiste las palabras pronunciadas en una lengua que no es la tuya?». Y el mensajero contestó: «Bueno, es que interrogué a uno de los judíos sobre lo que las palabras querían decir en hebreo y él me lo explicó». Entonces Pilatos intervino en la conversación preguntando: «¿cuál es exactamente la exclamación que pronunciaban en hebreo los judíos?». «Hosana». Y Pilatos repuso esta respuesta: «¿y cuál es la significación del término Hosana?». Y los judíos le explicaron: «significa Señor, salud». Y Pilatos dijo: «Vosotros mismos confirmáis entonces que sus niños se expresaban de este modo. ¿En qué es pues culpable mi mensajero al hacer lo mismo?». Y los judíos se callaron. Mas el gobernador le dijo al mensajero: «Está bien, sal e introdúcelo». El mensajero fue hacia Jesús y le dijo: «Señor, entra porque el gobernador te llama». Y al entrar Jesús en el pretorio, las imágenes que los abanderados llevaban por encima de sus estandartes se inclinaron por sí solas y lo adoraron. Y los judíos, viendo que las imágenes se habían inclinado para adorar a Jesús, elevaron un gran clamoreo contra los abanderados. Entonces Pilatos les dijo a los judíos: «Noto que no rendís homenaje a Jesús, a pesar de que ante él se han inclinado todas las imágenes del pretorio para saludarlo, y en cambio despotricáis contra los abanderados como si ellos hubieran inclinado sus pendones y lo hubieran adorado». A lo que los judíos repusieron: «Hemos visto todo proceder tal y como tú indicas». Y el gobernador hizo que se aproximasen los abanderados y les preguntó por qué habían hecho aquello. Mas los abanderados respondieron a Pilatos: «Somos paganos y somos esclavos de los templos. ¿Concibes siquiera que hubiéramos podido o querido adorar a ese judío? Las banderas que empuñábamos se han inclinado por sí mismas para adorarlo». En vista de esta contestación, Pilatos le dijo a los jefes de la sinagoga y a los ancianos del pueblo:
Elegid pues por vuestra cuenta hombres fuertes y robustos que vengan y empuñen las banderas, y veremos si con estos hombres las banderas aún se inclinan por sí mismas. Y los ancianos de los judíos escogieron entonces a 12 varones muy fornidos de su raza, en cuyas manos colocaron las banderas, y así los 12 se formaron en presencia del gobernador. Y Pilatos le dijo al mensajero: «Conduce ahora a Jesús fuera del pretorio, y luego introdúcelo». Jesús salió del pretorio con el mensajero, y Pilatos, dirigiéndose a los 12 que empuñaban las banderas, los conminó haciendo juramento por la salud del César. Si las banderas se inclinan cuando él entre, les cortarán a todos la cabeza. Y el gobernador ordenó entonces que entrase Jesús por segunda vez, y el mensajero rogó de nuevo a Jesús que entrase, pasando sobre el manto que había extendido en tierra. Jesús lo hizo, y cuando entró, las banderas nuevamente se inclinaron y lo adoraron. Viendo eso, Pilatos quedó sobrecogido de espanto y comenzó a agitarse en su asiento. Y cuando pensaba en levantarse, su mujer, Claudia Prócula, le envió un propio para decirle: «No hagas nada contra este hombre justo. En sueños he sufrido mucho a causa de él». Pilatos, que tal la oyó, dijo entonces a todos los judíos: «Bien sabéis que mi esposa es pagana, y que sin embargo ha hecho construir para vosotros numerosas sinagogas. Pues bien, ella misma acaba de mandarme decir que Jesús es en realidad un hombre justo, que ella ha sufrido mucho en sueños esta noche a causa de él». Mas los judíos respondieron a Pilatos defendiéndose: «¿Que no te habíamos dicho ya que él era un encantador? He aquí la prueba, le ha enviado a tu esposa un sueño». Y Pilatos, llamando a Jesús, le preguntó: «¿Acaso no oyes lo que dicen en contra de ti? ¿Por qué nada contestas?». Y Jesús repuso: «Si ellos no tuviesen la facultad de hablar, no hablarían. Empero, cada uno puede, como quiere, a su grado, abrir la boca, y pueden, si quieren, decir cosas buenas o malas». Los ancianos judíos inmediatamente le replicaron a Jesús: «¿Y qué es lo que decimos? Primero, que has nacido de la fornicación, y segundo, que tu nacimiento en realidad fue en Belén, y que por causa tuya fueron degollados muchos niños de tu edad, y tercero, que tu padre y tu madre huyeron contigo a Egipto porque no tenían confianza en su propio pueblo». Pero había algunos hombres judíos que allí se encontraban y que eran menos perversos que los otros, a lo que dijeron: «No afirmaremos que Jesús procede de la fornicación, porque sabemos que María se casó con José, y por ende Jesús no puede ser un hijo ilegítimo». Y Pilatos dijo a los judíos que mantenían que Jesús había sido producido por fornicación: «Vuestro discurso me parece mentiroso, puesto que hubo un casamiento, según lo atestiguan varias personas de vuestra clase». Empero de esto, Anás y Caifás insistieron ante Pilatos diciendo lo siguiente: «Toda la multitud grita que ha nacido de la fornicación, todos gritan que es un hechicero, y esos deponen en contra de los prosélitos, que son sus discípulos». Preguntó Pilatos: «¿Qué es eso de prosélitos?». Y ellos respondieron: «Son hijos de paganos, que ahora se han hecho judíos». Mas Lázaro, Asterio, Antonio, Jacobo, Saro, Samuel, Isaac, Fineo, Crispo, Agripá, Amenio y Judas dijeron entonces: «Nosotros no somos prosélitos, somos hijos de judíos, decimos la verdad, hemos asistido a la boda de María». Y Pilatos, dirigiéndose a los 12 hombres que así habían hablado, les dijo: «Os ordeno en este momento, por la salud del César, que declaréis decir la verdad, si es que ustedes dicen que Jesús no ha nacido de la fornicación». Ellos le contestaron a Pilatos: «Lo sentimos, pero nuestra ley nos prohíbe jurar. Es un pecado. Ordena a los otros que juren por la salud del César, que es falso lo que nosotros decimos, y entonces mereceremos la muerte». Anás y Caifás le dijeron a Pilatos:
¿Creerás a estos 12 hombres que pretenden que Jesús no ha nacido de la fornicación? ¿Y no nos creerás a nosotros que aseguramos que Jesús es un mago y que se llama a sí mismo Dios y Rey de los hombres? Entonces Pilatos ordenó que saliese todo el pueblo del pretorio y que se apartase a Jesús. Y dirigiéndose solo a los que habían aseverado que Jesús no era hijo de la fornicación, les preguntó aparte: ¿por qué los judíos quieren hacer perecer a Jesús? Y ellos le respondieron: los judíos están irritados contra él porque operan curaciones el día sábado. Pilatos entonces exclamó: ¿quieren pues hacerlo perecer porque ejecuta buenas obras? Y ellos confirmaron diciendo: así es, en efecto. Lleno de cólera, Pilato salió del pretorio y le dijo a los judíos: pongo al sol por testigo de que nada malo he encontrado en este hombre. Mas los judíos respondieron al gobernador: si Jesús no fuera un brujo, no te lo hubiéramos entregado. Pilatos dijo: tomadlo y juzgadlo ustedes según vuestra ley. Mas los judíos repusieron: es que no nos está permitido matar a nadie. Y Pilatos redarguyó: es a vosotros y no a mí a quien Dios les preceptuó: no matarás. Y vuelto al pretorio, Pilatos llamó a Jesús a solas y lo interrogó: ¿eres tú en realidad rey de los judíos? Y Jesús respondió: ¿dices esto de ti mismo o lo dices porque te lo han contado otros de mí? Pilatos repuso: por ventura, ¿te parezco judío yo? Tu nación y los príncipes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Contestó Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mis servidores habrían peleado para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilatos exclamó: y luego, rey eres tú. Replicó Jesús: tú dices que rey soy yo. Yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo, solo para dar testimonio de la verdad. El que oye mi palabra, la verdad escucha. Dijo entonces Pilatos: ¿qué es la verdad? Y Jesús respondió: la verdad viene del cielo. Pilatos le preguntó: ¿no hay pues entonces verdad sobre esta tierra? Y Jesús le dijo: mira cómo los que manifiestan la verdad sobre la tierra son juzgados por los que no tienen poder en la tierra. Dejando a Jesús en el interior del pretorio, Pilatos salió y se fue hacia los judíos, a quienes les dijo: no encuentro en él falta alguna. Mas los judíos repusieron: él ha dicho cosas como que podía destruir el templo y reedificarlo en 3 días. ¿Qué templo?, dijo Pilatos, y los judíos le contestaron: el templo que Salomón tardó 46 años en construir. Este asegura que en solo 3 días puede aniquilarlo y luego volver a levantarlo otra vez. Y Pilatos afirmó de nuevo: inocente soy yo de la sangre de este hombre. Ved lo que os toca hacer con él. Los judíos gritaron: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilatos, llamando a los ancianos, a los sacerdotes y a los levitas, les comunicó en secreto: no obréis así. No hallo nada digno de la muerte en este hombre, nada de lo que reprocháis de haber violado el sábado. Mas ellos se opusieron: él ha blasfemado contra el César, eso es digno de muerte, y es más, ha blasfemado contra Dios. Ante esta pertinacia en la acusación, Pilatos mandó a los judíos a que saliesen en ese momento del pretorio y, llamando a Jesús, le dijo: ¿qué haré a tu respecto? Jesús contestó: haz lo que debas. Y Pilatos preguntó a los judíos: ¿cómo debo obrar? Jesús respondió: Moisés y los profetas han predicho mi pasión y mi resurrección. Al oír esto, los judíos le dijeron a Pilatos: ¿vas a escuchar más tiempo sus blasfemias? Nuestra ley estatuye que si un hombre peca contra su prójimo, recibirá 40 azotes menos 1, y que el blasfemo será castigado con la muerte.
Y Pilato se expuso: si su discurso es blasfematorio, tomadlo y conducidlo a vuestra sinagoga y juzgadlo según vuestra ley. Mas los judíos dijeron: queremos que sea crucificado. Pilatos les dijo: no, eso no es justo. Y mirando a la asamblea, vio a varios judíos que lloraban y exclamó: ¿qué esta de que muera no es la voluntad de todo el pueblo? Empero los ancianos le dijeron a Pilatos: para que muera hemos venido todos aquí. Y Pilatos le preguntó a los judíos: ¿qué ha hecho este hombre para merecer la muerte? Y ellos le respondieron nuevamente: ha dicho que era rey y que era hijo de Dios. En ese momento, un judío llamado Nicodemo se acercó al gobernador y le dijo: te ruego que por favor me permitas en tu misericordia decir algunas palabras. Y Pilatos le dijo: adelante, habla. Bajo el puente del troll. Y así habló Nicodemo: yo le he preguntado a los ancianos, a los sacerdotes y a los levitas, a los escribas, a toda la multitud de judíos en la sinagoga, qué queja o qué agravio tenían en contra de este hombre. Este hombre hace numerosos y extraordinarios milagros, tales como nadie los ha hecho, ni hará jamás. Dejadlo, y mejor no le acuséis de mal alguno, porque si esos milagros vienen de Dios, serán estables, y si vienen de los hombres, perecerán. Moisés, a quien Dios envió a Egipto, realizó los milagros que el Señor le había ordenado hacer, y lo hizo en presencia del faraón. Y había allí magos, Jamnés y Mambrés, a quienes los egipcios miraban como a dioses y que quisieron repetir los mismos milagros que Moisés, pero no pudieron imitarlos todos. Y como los milagros que operaron no provenían de Dios, perecieron. Y de igual manera perecieron los que habían creído en ellos. Ahora pues, dejad, repito, a este hombre, porque este hombre no merece la muerte. Mas los judíos callaron a Nicodemo: te has hecho discípulo suyo, por eso no levantas la voz en su contra. Nicodemo replicó: ¿es que el gobernador que habla también a su favor es acaso discípulo suyo? ¿Es que el César no le ha conferido la misión de ser su ejecutor en la justicia? Mas los judíos, estremecidos de cólera, tremaron los dientes contra Nicodemo, a quien dijeron: crees en él y debes compartir la misma suerte que él. Y Nicodemo repuso: así sea, comparta yo la misma suerte que él, según que vosotros lo decís. Y otro de los judíos avanzó pidiendo al gobernador permiso para hablar, y Pilatos repuso: lo que quieras decir, dilo. Y el judío habló así: hace más de 30 años que yo yacía en mi lecho, y era constantemente presa de grande dolor y sufrimiento. Me hallaba siempre en peligro de perder la vida. Jesús vino, y muchos demoníacos y gentes afligidas de diversas enfermedades fueron curadas por él. Y luego, jóvenes piadosos me llevaron a su presencia en mi lecho. Y Jesús, al verme, se compadeció de mí y me dijo: levántate, toma tu lecho y márchate. Y en el acto quedé completamente curado, tomé mi lecho y me marché. A esto, los judíos dijeron a Pilatos: pregúntale pues a este hombre en qué día fue curado. Y el hombre respondió: en efecto, fui curado el día sábado. Y los judíos exclamaron: ¿no decíamos justamente que el día sábado curaba enfermedades y expulsaba demonios?
Y otro judío avanzó y dijo: «Momento, yo era ciego de nacimiento y oía hablar de este hombre, pero no podía verlo, y él me vio a mí. Jesús pasó y yo me dirigí a él gritando en voz alta: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y él la tuvo y puso su mano sobre mis ojos, e inmediatamente recobré la vista». Y otro avanzó y dijo: «Yo era leproso, él me curó con una sola palabra». Una mujer llamada Verónica dijo: 12 años venía yo afligiéndome de un flujo de sangre, y con solo tocar el borde de mi vestido, el flujo se detuvo en ese mismo momento. Pero a esto los judíos exclamaron: «Basta ya, según nuestra ley, una mujer no puede venir a deponer como testigo». Y algunos otros de la multitud de judíos, varones y hembras, se pusieron a gritar: «Ese hombre es un profeta, los demonios le están sometidos». Entonces Pilatos preguntó a los acusadores de Jesús: «¿Por qué los demonios no están sometidos a vuestros doctores y sí a este hombre?». Y ellos le contestaron: «No lo sabemos». Y otros le dijeron a Pilatos: «Él ha resucitado a Lázaro, llevaba 4 días muerto y lo ha sacado del sepulcro». Al oír esto, el gobernador quedó aterrado y le dijo a los judíos: «¿De qué nos va a servir verter más sangre inocente?». Y Pilatos, llamando a Nicodemo y a los 12 hombres que afirmaban que Jesús no había nacido de la fornicación, les habló así: «¿Qué debo hacer ante la sedición que ha estallado en este pueblo?». Los hombres le respondieron: «Lo ignoramos». Pilatos, convocando de nuevo a la muchedumbre, dijo a los judíos: «¿Sabéis que según costumbre, el día de los ázimos, os concedo la gracia de soltar a un preso? Encarcelado en este momento tengo a un famoso asesino que se llama Barrabás, y no encuentro en Jesús nada que merezca la muerte. ¿A cuál de estos 2 hombres queréis que suelte?». Y todos respondieron en voz de grito: «Suéltanos a Barrabás, suéltanos a Barrabás». Pilatos repuso: «¿Qué haré pues de Jesús llamado el Cristo?». Y todos respondieron: «Que sea crucificado». Y los judíos dijeron también: «Te mostrarás no ser amigo del César si pones en libertad al que se llama a sí mismo Rey e Hijo de Dios, y quizá deseas que él sea rey en lugar del César». Entonces Pilatos montó en cólera y les dijo: «Siempre habéis sido una raza sediciosa y os habéis opuesto a los que estaban en pro de vosotros». Y los judíos preguntaron: «¿Quiénes son los que estaban por nosotros?». Y Pilatos respondió: «Vuestro Dios, que os libró de la dura servidumbre de los egipcios, y que os condujo a pie por la mar seca, y que os dio en el desierto el maná y la carne de las codornices para vuestra alimentación, y que hizo salir de una roca agua para saciar vuestra sed, y contra el cual, a pesar de tantos favores, no habéis cesado de rebelaros, hasta el punto de que él quiso haceros perecer. Y Moisés rogó por vosotros a fin de que ustedes no perecieseis. Y ahora decís que soy yo quien odia al rey». Mas los judíos le gritaron: «Nosotros sabemos que nuestro rey es el César, no Jesús. Porque los magos le ofrecieron como presentes a un rey, y Herodes, sabedor de los magos de que un rey había nacido, trató de matarlo. Enterado de ello, José, su padre, lo tomó junto con su madre, y huyeron los 3 de Egipto. Y Herodes, en consecuencia, mandó dar muerte a los hijos de los judíos, que por aquel entonces habían nacido en Belén». Al oír estas palabras, Pilatos se aterrorizó, y cuando se restableció la calma entre el pueblo que gritaba, dijo: «El que buscaba a Herodes, ¿es este que está aquí presente?». Y le respondieron: «Es este mismo». Pilatos tomó agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: «Inocente soy de la sangre de este justo».
pensad bien ustedes en lo que vais a hacer. Y los judíos repitieron: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilatos ordenó que se trajese a Jesús al tribunal en el que estaba sentado y prosiguió en estos términos a dictar sentencia contra él: tu raza no te quiere por rey. Ordeno pues que seas azotado conforme a los estatutos de los antiguos príncipes. Y mandó enseguida a que se lo crucificase en lugar del que había sido detenido con 2 malhechores, cuyos nombres eran Dimas y Gestas. Y Jesús en ese momento salió del pretorio y los 2 ladrones salieron con él. Y cuando llegó al lugar que se llamaba Gólgota, los soldados lo desnudaron de sus vestiduras y le ciñeron un lienzo y pusieron sobre su cabeza una corona de espinas y colocaron una caña en sus manos. Y crucificaron igualmente a los 2 ladrones a sus lados, Dimas a su derecha y Gestas a su izquierda. Y Jesús dijo: Padre, perdónalos y déjalos libres de castigo, porque no saben lo que hacen. Y ellos repartieron entre sí sus vestiduras. El pueblo estaba presente y los príncipes y los ancianos y los jueces por igual se burlaban de Jesús, diciendo: puesto que a otros salvó, ¿por qué no se salva ahora a sí mismo? Y si es hijo de Dios, ¿por qué no desciende de la cruz? Los soldados se mofaban de él, le ofrecían vinagre mezclado con hiel, exclamando: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y un soldado llamado Longinos, tomando una lanza, le perforó el costado, del cual salió sangre y agua. Y el gobernador ordenó que, conforme a las acusaciones de los judíos, se inscribiese sobre su cruz un rótulo en letras hebraicas, griegas y latinas. El rótulo decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los ladrones que estaban crucificados, Gestas, le dijo a Jesús: si eres Cristo, libéranos a nosotros. Mas Dimas lo reprendió diciéndole: ¿Que no le temes a Dios, tú? ¿Que eres de aquellos sobre los cuales ya ha recaído condena? Nosotros recibimos castigo justo por lo que hemos cometido, pero este hombre no ha hecho ningún mal. Y una vez hubo censurado Dimas a su compañero, exclamó dirigiéndose a Jesús: acuérdate de mí, Señor, acuérdate en tu reino. Y Jesús le respondió: en verdad te digo que hoy serás conmigo en el paraíso. Era entonces como la hora de sexta del día, y grandes tinieblas se aparecieron por toda la tierra hasta la hora de la nona. El sol se oscureció, y he aquí que el velo del templo se rasgó en 2 partes, de alto a abajo. Y hacia la hora de nona, Jesús clamó a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y enseguida murmuró: Padre mío, encomiendo mi espíritu entre tus manos. Y dicho esto, entregó el espíritu. El centurión, al ver lo que había pasado, glorificó a Dios diciendo: este hombre en realidad era justo. Y todos los espectadores, turbados por lo que habían visto, volvieron a sus casas golpeando sus pechos. El centurión refirió lo que había ocurrido al gobernador, el cual se llenó de aflicción extrema, y ni el uno ni el otro comieron ni bebieron todo aquel día. Pilatos, convocando a los judíos, les preguntó: ¿habéis sido testigos de lo que ha sucedido? Y ellos respondieron al gobernador: el sol se ha eclipsado de manera habitual. Y todos los que amaban a Jesús se mantenían lejos, así como las mujeres que lo habían seguido desde Galilea. Y he aquí que un hombre llamado José, un varón bueno y justo, que no había tomado parte en las acusaciones ni en las maldades de los judíos, y que era un hombre de Arimatea, ciudad de Judea, y que esperaba el reino de Dios, le pidió a Pilatos el cuerpo de Jesús. Y bajándolo de la cruz,
lo envolvió en un lienzo muy blanco y lo depositó en una tumba completamente nueva que había hecho construir para sí mismo y en la cual ninguna persona había sido sepultada. Sabedores los judíos de que José había pedido el cuerpo de Jesús, inmediatamente lo buscaron, como también buscaron a los 12 hombres que habían declarado que Jesús no naciera de la fornicación, y buscaron a Nicodemo y a los demás que habían comparecido ante Pilatos y dado testimonio de las buenas obras del Salvador. Todos se ocultaban, y únicamente Nicodemo, por ser príncipe de los judíos, se mostró a ellos y les preguntó: ¿cómo habéis entrado en la sinagoga? Y ellos respondieron: ¿y tú? ¿Cómo has entrado en la sinagoga cuando eres adepto de Cristo? Ojalá tengas tu parte con él en los futuros siglos. Y Nicodemo contestó: así sea. José se presentó igualmente ante ellos y les dijo: ¿por qué estáis irritados contra mí? ¿A causa de haber yo pedido el cuerpo de Pilatos, el cuerpo de Jesús? He aquí que yo lo he depositado en mi propia tumba y lo he envuelto en un lienzo muy blanco y he colocado una gran piedra al lado de la gruta. Habéis obrado mal contra él, que era justo, lo habéis crucificado, lo habéis atravesado con lanzas. Al escuchar esto, los judíos se apoderaron de José y lo encerraron, esto hasta que pasase el día sábado. Luego le dijeron: en este momento, por ser tal día, nada haremos contra ti, pero sabemos que no eres digno de sepultura, y abandonaremos tu carne a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. José respondió: esas vuestras palabras son semejantes a las de Goliat el soberbio, que se levantó contra Dios vivo y a quien hirió David. Dios ha dicho por la voz del profeta: me reservaré la venganza. Pilatos, con el corazón endurecido, lavó sus manos en pleno sol, exclamando: inocente soy de la sangre de este justo. Y vosotros también habéis contestado: caiga su sangre sobre nosotros y nuestros hijos. Y me temo mucho que la cólera de Dios caiga realmente sobre vosotros y sobre vuestros hijos, justo como habéis proclamado. Al oír a José expresarse de esta manera, los judíos se llenaron de rabia y, apoderándose de él, lo encerraron en un calabozo sin reja que dejara penetrar nada de luz. Y Anás y Caifás colocaron guardias en la puerta y pusieron su sello sobre la llave. Y tuvieron consejo con los sacerdotes y con los levitas para que se reuniesen todos después del día sábado y deliberasen sobre el género de la muerte que se le infligiría a José. Y cuando estuvieron reunidos, Anás y Caifás ordenaron que se les trajese a José. Y quitando el sello abrieron la puerta y no encontraron a José en el calabozo en el que lo habían encerrado. Y toda la asamblea quedó sumida en el mayor estupor porque habían encontrado sellada la puerta. Anás y Caifás se retiraron. Y mientras no salían de su asombro, uno de los soldados a quienes habían encomendado la guardia del sepulcro entró en la sinagoga y dijo: cuando vigilábamos la tumba de Jesús, la tierra tembló, y hemos visto un ángel de Dios que quitó la piedra del sepulcro y que se sentó sobre ella. Su semblante brillaba como el relámpago y sus vestidos eran blancos como la nieve. Nosotros quedamos como muertos de espanto y oímos al ángel que decía a las mujeres que había ido al sepulcro de Jesús. Y les dijo: no temáis, sé que estás buscando a Jesús el crucificado, el cual resucitó como lo había predicho. Venid y ved el lugar en el que había sido colocado. Apresuraos a avisar a sus discípulos que ha resurgido de entre los muertos y que va delante de vosotros a Galilea, donde lo veréis. Los judíos, convocando a todos los soldados que habían puesto para guardar a Jesús, les preguntaron: ¿qué mujeres fueron aquellas a las que el ángel les habló? ¿Por qué no os habéis apoderado de ellas? A lo que replicaron los soldados: no sabemos qué mujeres eran y quedamos como difuntos por el mucho temor que nos inspiró el ángel. ¿Cómo en esas condiciones habíamos podido apoderarnos de dichas mujeres? Los judíos exclamaron: por la vida del Señor, no os creemos. Y los soldados respondieron a los judíos: habéis visto antes a Jesús hacer milagros y no os habéis creído de él. ¿Cómo creerías en nuestras palabras? Con razón juráis por la vida del Señor, pues vive el Señor a quien encerrasteis en el sepulcro.
Hemos sabido que habéis encarcelado en un calabozo cuya puerta habéis sellado a ese José que embalsamó el cuerpo de Jesús y que cuando fuisteis a buscarlo no lo encontrasteis. Devolvednos a José, a quien aprisionasteis, y os devolveremos a Jesús, cuyo sepulcro hemos guardado. Los judíos dijeron: devolvednos a Jesús y solo entonces devolveremos a José, porque éste se halla en la ciudad de Arimatea. Mas los soldados contestaron: si José está en Arimatea, Jesús está en Galilea, puesto que así lo anunció el ángel a las mujeres. Oído lo cual, los judíos se sintieron poseídos de temor y dijeron entre sí: cuando el pueblo escuche estos discursos, ¿todos creerán en Jesús? Y reunieron una gruesa suma de dinero que entregaron entonces a los soldados, advirtiéndoles: decid mejor que, mientras dormíais, llegaron los discípulos de Jesús al sepulcro y robaron su cuerpo. Y si el gobernador Pilato se entera de ello, lo apaciguaremos en vuestro favor y no seréis inquietados. Y los soldados, tomando el dinero, dijeron lo que los judíos les habían recomendado. Un sacerdote llamado Finio y maestro de la escuela Adas y el levita Ageo llegaron los tres de Galilea a Jerusalén y dijeron a todos los que estaban en la sinagoga: a Jesús, por vosotros crucificado, lo hemos visto apenas en el monte Los Olivos, sentado entre sus discípulos, hablando con ellos y diciéndoles: id por el mundo, predicad a todas las naciones, bautizad a los gentiles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el que crea y sea bautizado estará a salvo. Y no bien hubo dicho estas cosas a sus discípulos, lo vimos también subir al cielo. Al oír esto, los príncipes de los sacerdotes, los ancianos del pueblo y los levitas dijeron a aquellos hombres: glorificad al Dios de Israel y tomadlo por testigo de lo que habéis visto y oído como verdadero. Y ellos respondieron: por la vida del Señor de nuestros padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, declaramos decir la verdad. Hemos oído a Jesús hablar con sus discípulos, lo hemos visto subir al cielo. Si callásemos ambas cosas, cometeríamos pecado. Y los príncipes de los sacerdotes, levantándose enseguida, exclamaron: no repitáis a nadie lo que habéis dicho de Jesús. Y les dieron también una fuerte suma de dinero. Y los hicieron acompañar por 3 hombres para que se restituyesen a su país y no hiciesen estada alguna en Jerusalén. Y habiéndose reunido todos los judíos, se entregaron entre sí a grandes meditaciones y dijeron: ¿qué es lo que ha sobrevenido en Israel? Y Anás y Caifás, para consolarlos, replicaron: es que vamos a creer a los soldados que guardaban el sepulcro de Jesús y que aseguraron que un ángel abrió la losa. Por ventura, ¿no han sido sus discípulos los que les dieron mucho oro para que hablasen así y los dejasen a ellos robar el cuerpo de Jesús? Sabed que no cabe conceder fe alguna a las palabras de estos extranjeros, porque, habiendo recibido de nosotros dinero, hayan por doquier dicho lo que nosotros les encargamos que dijesen, y ellos pueden ser infieles a los discípulos de Jesús, lo mismo que pueden serlo a nosotros. Y Nicodemo se levantó y dijo: ¿realmente habláis, hijos de Israel? ¿Os habéis enterado de lo que han dicho estos 3 hombres que juraron sobre la ley del Señor haber oído a Jesús hablar con sus discípulos en el monte de los Olivos y haberlos visto subir al cielo? Y la Escritura nos enseña que el bienaventurado Elías fue transportado al cielo y que Eliseo, interrogado por los hijos de los profetas sobre dónde había ido su hermano Elías, respondió que les había sido arrebatado. Y los hijos de los profetas le dijeron: ¿acaso nos lo ha arrebatado el Espíritu y lo ha depositado sobre las montañas de Israel? Pero elijamos que hombres vayan con nosotros y recorramos esas montañas donde quizá lo encontraremos. Y suplicaron hacia Eliseo, que caminó con ellos 3 días y no encontraron a Elías. Y ahora, escuchadme a mí, hijos de Israel. Enviemos hombres a las montañas, porque acaso el Espíritu ha arrebatado a Jesús y quizá lo encontremos y haremos penitencia. Y el parecer de Nicodemo fue de gusto de todo el pueblo. Así que enviaron hombres que buscaron a Jesús sin encontrarlo y que a su vuelta dijeron: no hemos hallado a Jesús en ninguno de los lugares que hemos recorrido, pero sí hemos hallado a José en la ciudad de Arimatea. Y al oír esto, los príncipes y todo el pueblo se regocijaron y glorificaron al Dios de Israel.
de que hubiesen encontrado a José, a quien habían encerrado en un calabozo y a quien no habían podido encontrar. Y reuniéndose en una gran asamblea, los príncipes de los sacerdotes se preguntaron entre sí: ¿cómo podremos traer a José entre nosotros y hacerlo hablar? Y tomando papel, escribieron a José por este tenor: sea José la paz contigo y con todos los que están contigo. Sabemos que hemos pecado contra Dios y contra ti. Dígnate pues a venir hacia tus padres y tus hijos, porque tu marcha del calabozo nos ha llenado de sorpresa. Reconocemos que habíamos concebido contra ti un perverso designio, y que el Señor te ha protegido, librándote de nuestras malas intenciones. Sea pues la paz contigo, José, hombre honorable ante todo el pueblo. Eligieron a 7 hombres, todos ellos amigos de José, y les dijeron: cuando lleguéis a casa de José, dadle el saludo de paz y entregadle esta carta. Los hombres llegaron a casa de José, lo saludaron y le entregaron la carta, y luego que José la hubo leído, exclamó: bendito sea el Señor Dios, que ha preservado a Israel de la efusión de mi sangre. Bendito seas, Dios mío, que me has protegido con tus alas. Y José se abrazó a los embajadores y los acogió y regaló en su domicilio. Y al día siguiente, montando en un asno, se puso camino a ellos y llegaron todos a Jerusalén. Y cuando los judíos se enteraron de su llegada, corrieron todos delante de él gritando y exclamando: sea la paz contigo a tu llegada, padre José. Y él repuso: sea la paz del Señor con todo el pueblo. Todos lo abrazaron, y Nicodemo lo recibió en su casa, acogiéndolo con gran honor y con gran complacencia. Y el día siguiente era la fiesta de la preparación. Anás, Caifás y Nicodemo le dijeron a José: rinde homenaje al Dios de Israel y responde todo lo que te preguntemos. Irritados estábamos contra ti porque habías sepultado el cuerpo de Jesús y te encerramos en un calabozo donde no te encontramos. Al buscarte, lo que nos mantuvo en plena sorpresa y en pleno espanto hasta que hemos vuelto a verte. Cuéntanos pues en presencia de Dios lo que te ha ocurrido. José contestó: cuando me encerrasteis el día de la Pascua, mientras me hallaba en oración a medianoche, la casa quedó como suspendida en los aires. Y entonces vi a Jesús, brillante como un relámpago, y acometido de terror caí por tierra. Jesús, tomándome por la mano, me elevó por encima del suelo, y un sudor frío cubría mi frente. Y él, secando mi rostro, me dijo: no temas, José. Mírame y reconóceme, soy yo. Y lo miré y exclamé lleno de asombro: oh Señor Elías. Y él me dijo: no soy Elías, soy Jesús de Nazaret, cuyo cuerpo has sepultado. Y yo le respondí: muéstrame la tumba en la que te deposité. Y Jesús, tomándome por la mano otra vez, me condujo al lugar donde yo lo había sepultado, me mostró el sudario y el paño en el que yo había envuelto su cabeza. Entonces reconocí que era Jesús y lo adoré diciendo: bendito el que viene en nombre del Señor. Y Jesús, tomándome por la mano de nuevo, me condujo a mi casa en Arimatea y me dijo: sea la paz contigo. Durante 40 días no salgas de tu casa. Yo vuelvo ahora con mis discípulos. Cuando todos los sacerdotes y los levitas oyeron el relato de José, quedaron estupefactos y como muertos, y vueltos en sí exclamaron: ¡qué maravilla es la que se ha manifestado ahora en Jerusalén! Porque nosotros conocemos al Padre y a la Madre de Jesús. Y cierto levita explicó entonces: sé que su padre y su madre eran personas temerosísimas del Altísimo, que siempre estaban en el templo, orando, ofreciendo hostias, holocaustos al Dios de Israel. Y cuando Simeón, el gran sacerdote, lo recibió, dijo tomándolo en sus brazos: ahora, Señor, envía a tu siervo en paz según tu palabra, porque mis ojos han visto al Salvador que has preparado para todos los pueblos, lo que ha de servir para tu gloria y la de tu raza de Israel. Y aquel mismo Simeón bendijo también a María, madre de Jesús, y le dijo: te anuncio respecto a este niño, que ha nacido para la ruina y para la resurrección de muchos, como signo de la contradicción. Entonces los judíos propusieron: mandemos buscar a los 3 hombres que aseguran haber visto a Jesús con sus discípulos en el monte de los Olivos. Y cuando así se hizo, y aquellos 3 hombres llegaron y fueron interrogados, respondieron con unánime voz:
Por la vida del Señor, Dios de Israel, hemos visto manifestante a Jesús con sus discípulos en el monte de las Olivas y asistido al espectáculo de su subida al cielo. En vista de esta declaración, Anás y Caifás tomaron a cada uno de los testigos aparte y se informaron con ellos separadamente. Y ellos insistieron sin contradicción en confesar la verdad y en aseverar exactamente lo que habían visto con Jesús. Anás y Caifás pensaron: nuestra ley preceptúa que en la boca de 2 o 3 testigos toda palabra es válida. Pero sabemos que Enoc, bienaventurado y grato a Dios, fue transportado al cielo por palabra de él, y que la tumba del bienaventurado Moisés no se ha encontrado nunca, y que la tumba del profeta Elías no es conocida. Jesús, por el contrario, ha sido entregado por Pilatos, azotado, abofeteado, coronado con espinas, atravesado por una lanza, crucificado, muerto sobre un madero y sepultado. Y el honorable Padre José, que depositó su cadáver en un sepulcro nuevo, atestigua haberlo visto vivo. Y estos 3 hombres ahora certifican haberlo encontrado con sus discípulos en el Monte de los Olivos y haber asistido al espectáculo de su subida al cielo. Este es el final de este episodio, pues marca la primera mitad del Evangelio de Nicodemo. Aunque la segunda mitad, por llamarla mitad de alguna manera más bien argumental, es ligeramente más breve, es el comienzo del descenso de Cristo al infierno, descensus Christi ad infernos o ad inferos. Este segundo relato lo escucharán la próxima semana. Esto fue Bajo el Puente del Troll y como siempre es un placer estar aquí con ustedes, hacerles compañía en su cuarentena y en su soledad y, por supuesto, ser escuchado. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital de Bajo el Puente del Troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadroblanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el Puente del Troll.